Buenos días, ingeniero. Mi grupo, conformado por Leandro Rojo y Paul Quispe, vamos a presentar el tema La teoría del eje intermedio. Pero antes de todo esto tenemos que dividir en 4 capítulos. Pero, ¿qué es el teorema Yanni-de-Copp? O también conocido como teorema del eje intermedio. Para esto tenemos que remontarnos a 1985, donde el cosmonauta Yanni-de-Copp fue al espacio por una misión y después de haber cumplido esta, saca sus provisiones. Esta estaba puesta con una tuerca mariposa. Al sacar la tuerca mariposa, esta comienza a girar en un eje. Gira, gira por un cierto tiempo hasta que después rota 180 grados para tener en otra posición la tuerca mariposa, y esto es conocido como el efecto Yanni-de-Copp. El efecto describe lo siguiente: un astronauta en el espacio toma una manivela en forma de T y lo hace rotar sobre un tronco. Ese comienza a rotar, pero súbitamente cambia y gira 180 grados sobre su plano de giro, para así mantenerse unos instantes y luego volver a su posición, y así sucesivamente, hasta el fin de los tiempos. El teorema del eje intermedio dice así: la rotación de un objeto alrededor de su primer y tercer eje es estable, mientras que la rotación alrededor del segundo eje principal o eje del intermedio no es. Cuando hablamos de ejes nos referimos a los de la inercia, esto es, cuando está distribuida la masa respecto a X, Y o Z. El efecto se da siempre que haya la ligera diferencia entre el segundo eje de inercia y el eje de rotación, ya que cualquier pequeña desviación se va a hacer notar masivamente. Como por ejemplo el teorema de la raqueta de tenis. Esta es la raqueta de tenis, algo del mango hasta esta parte de aquí, como lo estoy sosteniendo. Luego de eso tenemos otra que le hace girar de esta manera, un eje que le hace rotar de esta manera, que está saliendo de esta manera, y otro eje que le hace rotar. En el segundo objeto no es necesario saber si es un teorema del eje intermedio o no, ya que al tener una distribución bien equitativa, podemos ver que al dar una vuelta o hacer girar la caja, esta tenía un estampado en la parte superior de arriba, con vista hacia arriba, pero al dar la vuelta, esta va hacia abajo y así sucesivamente como en este video. Ocurre exactamente lo mismo y sabemos que es porque acaba de dar una vuelta que lo hace cambiar de sentido y de posición. Como tercer ejemplo tenemos este codo en T puesto con un tubo, que tenemos unas marcas puestas para ver cómo está rotando y en qué posición está terminando cuando se le da toda una vuelta. Tenemos que ver en qué ejes rota y vemos que rota en este eje, en este otro eje y de esta manera, para cumplir así los 3 ejes y que cumple lo siguiente. Como primer ejemplo de los objetos que no cumplen un teorema del eje intermedio, tenemos un marcador. Tiene solo 2 ejes. El primero, el que le hace rotar en este sentido, y el segundo, el que le hace dar una vuelta completa, para confirmar lo siguiente. Como segundo objeto tenemos una lámpara redonda. Esta lámpara redonda tiene el eje que sale de esta manera y le hace rotar así. El segundo eje es el que le hace dar ya la vuelta completa. Pero veamos qué ocurre cuando le damos una rotación. Queda en un mismo eje, se mueve en un mismo eje. Y como tercer ejemplo tenemos este frasco en forma cilíndrica, que ocurre igual como la lámpara. Tiene de esta manera un eje que le hace rotar en este sentido, en un mismo sentido, pero tiene otro eje que le da la vuelta, que le hace dar una vuelta completa. Un eje aquí, de esta manera, que podría llamarse el eje X o eje Y. Y lo mismo si le hacemos así. Pero esto no importa, porque ahora se va a demostrar que al momento de girar no ocurre más de 2 ejes.
Como conclusión podemos sacar que cuando es teorema del eje intermedio es cuando tiene tres ejes y de estos tres ejes los hace rotar. De esta manera como una raqueta de tenis. Actúan los tres ejes, pero cuando no actúan los tres ejes, eso ya no es teorema del eje intermedio. Eso ya simplemente solo son dos ejes que le hacen dar vuelta a un objeto. Y con eso podemos concluir lo que experimentamos.